Filosofía del lenguaje y su papel en la comprensión del discurso. Universidad Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias Educación, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Por Laura Pacheco Forero, Anderson Borda Tapias, Felipe Guerrero Durán, Javier López Martínez. Bueno, nuestro problema de investigación es el siguiente: ¿de qué manera se puede comprobar la racionalidad del discurso a través del cual el ser humano manifiesta el lenguaje natural mediante las disciplinas de la filosofía? Objetivo: analizar y describir el discurso mediante algunas de las disciplinas que hacen parte del trabajo de la filosofía del lenguaje, tales como la lógica, la ontología, la hermenéutica, entre otras. Filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje se origina por la necesidad de abordar y darle sentido a los problemas filosóficos, desde la comprensión del lenguaje. Esta nace en el siglo XX con lo que sería llamado el giro lingüístico. Con el creciente avance que vivió la lingüística en este periodo de tiempo, muchos se percataron de la importancia e influencia que tiene el lenguaje en nuestra vida, en quiénes somos, cómo actuamos y cómo nos constituimos en seres individuales a la vez que sociales. De esta manera se cae en la cuenta de que para esclarecer un problema de cualquier índole, primero hay que esclarecer el enunciado que da cuenta de ese problema. Problemas filosóficos no solo se plantean hoy en día como cuestiones o interrogantes sobre supuestas entidades tales como la materia o el conocimiento, sino que se los formula y aborda incardinados en su realidad lingüística. No qué es el conocimiento, sino previamente qué queremos decir cuando afirmamos que conocemos qué, o qué condiciones son necesarias y suficientes para que podamos decir con verdad que sabemos que no. ¿Qué es la realidad? Sino qué significa la afirmación de que algo es real, etcétera. Introducción a la filosofía del lenguaje, 2001, página 16. Este libro fue una de las bases textuales que utilizamos para poder llegar a la teoría de la filosofía del lenguaje. Y fue de vital importancia porque acá es donde se empiezan a tratar las distintas disciplinas que sirven de herramienta a la filosofía para que se pueda conformar el trabajo dentro del estudio del lenguaje. Disciplinas que constituyen a la filosofía del lenguaje. Para su accionar, la filosofía del lenguaje guarda íntima relación con otras disciplinas que la constituyen, aportando a su desarrollo. Estas son: primero, la lógica; segundo, la teoría del conocimiento o epistemología; tercero, la ontología; cuarto, el discurso ético y estético. La lógica. Desde sus orígenes, tanto históricos como conceptuales, los problemas lógicos están entrelazados con los problemas lingüísticos. La lógica analiza las estructuras de las oraciones enunciativas para hallar su validez, distinguiendo entre diferentes clases de oraciones de términos, componentes de funciones que tienen como argumentos oraciones, etc. La epistemología, íntimamente ligada con la lógica, trata el análisis conceptual de las oraciones en que se emplean los verbos saber o conocer, cuya rama se denomina lógica epistémica. La ontología trata de esclarecer la relación entre el lenguaje y la realidad. ¿Cuál es la ontología que asumimos cuando utilizamos de cierta forma el lenguaje? Está ligada de igual manera a la lógica. Ellas dos tratan de determinar lo real en el mundo que habitamos y cómo nuestro lenguaje se acerca a esa realidad. El discurso ético y poético.
Mediante estos discursos expresamos lo que nos parece justo o injusto, bueno o malo en el sentido moral, lo que creemos que es la libertad, la democracia, así como lo que nos parece bello, armónico, agradable, lo que nos produce placer. En ambos discursos se emiten sentencias de tipo X es egoísta o Y es agradable, juicios de los que se ocupa la ética y la estética como disciplinas filosóficas. El discurso. ¿Qué es el discurso? Debido a la multiplicidad de los enfoques lingüístico, filosófico, antropológico, psicoanalítico, entre otros, el discurso se puede definir como una estructura verbal, como una situación comunicativa cultural, una forma de interacción, un sentido, una representación mental, un signo, etc. Tanto el discurso hablado como el discurso escrito, texto, se considera hoy en día como una forma de interacción contextualmente situada. Tipos de discurso. A. Según el canal. Discursos orales, discursos escritos. B. Según las funciones del lenguaje. Discurso informativo o también llamado discurso referencial. Es aquel que transmite datos concretos y conceptos precisos, es decir, el discurso informativo se propone transmitir un mensaje en forma objetiva. La función referencial o informativa del lenguaje se pone de manifiesto cuando el emisor comunica conocimientos acerca del mundo que lo rodea o de sí mismo, en una relación de sujeto-objeto, es decir, poniendo a distancia frente a sus emociones. El siguiente es el discurso expresivo o emotivo. Es aquel que denota emociones, sentimientos y aclaraciones. El siguiente es el discurso fático. El mensaje establece contacto y comprueba si está libre el canal. Los rasgos caracterizados de la función fática del lenguaje son las siguientes: oraciones interrogativas cuyo contenido está relacionado con el establecimiento del canal. El siguiente es el discurso metalingüístico. El mensaje habla del mismo lenguaje. La función metalingüística del lenguaje se pone de manifiesto cuando el emisor se comunica para hacer referencia al uso de esta, haciendo uso de las palabras, a cómo se escriben, a qué clase pertenecen, etc. El siguiente es el discurso poético. Se pone el acento en la configuración del mensaje. La función poética del lenguaje se pone de manifiesto cuando el emisor intenta transmitir una emoción estética, agradar por medio de la codificación de un mensaje bello. Por lo tanto, el acento está puesto en el factor del mensaje y del circuito comunicacional. C. Según las variaciones del lenguaje. Las variaciones del lenguaje se dan por tres circunstancias: socioculturales, geográficas y sociales, y por el registro. Bueno, acá vamos a hablar de las socioculturales. Entonces, en primer lugar está el discurso familiar, que utiliza una lengua coloquial, no formal, interna. El siguiente es el discurso formal, se vale de una lengua cuidada, eliminando regionalismos, expresiones de la vida cotidiana. Y el tercero es el técnico o profesional. Es propio de determinadas profesiones u oficios. Se caracteriza sobre todo por el vocabulario específico. Y por último está la forma de clasificación, que es según el tipo de construcción. En primer lugar está el discurso narrativo, que es un tipo de texto que relata uno o una serie de acontecimientos que han sucedido a través del tiempo. Estos son generalmente pues, hechos vividos por un personaje real o imaginario en un cierto periodo de tiempo. Después está el discurso descriptivo, que es un tipo de texto cuyo propósito principal es entregar información concreta acerca de cómo es
o ha sido una persona, experiencia, objetivo, lugares, sensaciones o sentimientos. Este tipo de texto puede ser objetivo, es decir, una descripción técnica, o subjetivo, que puede ser una descripción de lugares, sensaciones, etc. Aquí la información no se encuentra organizada secuencial o temporalmente. Después encontramos el discurso expositivo o explicativo también. Este tipo de discurso o texto tiene como función establecer una relación de influencia entre emisor y receptor. El emisor, en el momento de la enunciación, se distribuye y atribuye roles de receptor, provocando en este la relación que él desea. El siguiente es el discurso argumentativo, que es un tipo de texto que induce a una interpretación abstracta de hechos o detalles. No se sitúa en el tiempo ni en el espacio, sino en el pensamiento, respetando la secuencialidad de una cadena razonada. Este tiene como objetivo persuadir al receptor de la veracidad de una idea o de la interpretación de la realidad, apelando a los sentimientos y emociones en las personas. También está el discurso instructivo, que es un tipo de texto que plantea instrucciones de manera lineal y no jerarquizada, ordenadas por argumentos de naturaleza exclusivamente temporal. Presenta además un dominio de la función apelativa y representativa. Eh, Estado del arte. En toda sociedad, la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos. Introducción al estado del arte. A pesar de ser relativamente joven el estudio y origen oficial de la filosofía del lenguaje, este ha transitado por un desarrollo extenso y complejo, en donde se analiza e incursiona en una facultad humana que por su uso cotidiano se desenvuelve de múltiples maneras, incluyendo en este proceso factores como la intención, la región, la población, entre otras. Es por eso que a continuación se pretende tratar distintas ideas acerca del estado de la filosofía del lenguaje, partiendo por autores como Holiday, desde su investigación en el campo de la lingüística, y Foucault en el estudio del discurso, para así poder llegar a comprender más a fondo de qué manera evoluciona un tema de vital importancia y uso en el ser humano. Para empezar a tratar el estado del arte, la filosofía del lenguaje, se realizará un enfoque en uno de los trabajos del lingüista Michael Holiday, titulado Lengua y Lingüística, específicamente en la parte titulada Ideas sobre el lenguaje, en donde primero él delimita la lingüística popular en dos posturas. Una considera el lenguaje como recurso y la otra considera el lenguaje como regla. Una es el producto de nuestra primera socialización y pertenece a la realidad que es aprendida en el regazo de nuestra madre, mientras que la otra es parte del conocimiento organizado. En nuestra ideología actual, el modelo dominante es el que tiene el lenguaje como regla. Nuestras escuelas enseñan la gramática formal de la lógica y no la gramática funcional de la retórica. Frente a las anteriores problemáticas, se plantean cuatro principios de solución. El primer principio es el de trastocamiento, donde se reconocía el origen del discurso, el autor, la disciplina, la voluntad de verdad. El segundo principio es el principio de discontinuidad. Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas que se cruzan, yuxtaponen, ignoran o excluyen. El tercero es el de especificidad. La concepción del discurso como una violencia que hacemos a las cosas, donde los acontecimientos del discurso encuentran su regularidad.
Esto debido a que las cosas no tienen regularidad per se. Nosotros se la imponemos. El cuarto y último es el de exterioridad. A partir del discurso, ir hacia sus condiciones externas de posibilidad, sus motivos y lo que fija sus límites. Por lo anterior se puede deducir que la filosofía del lenguaje actualmente juega un papel importantísimo en la enseñanza de la lingüística, ya que es a partir de la lógica que se implementan las temáticas para poder realizar los procesos de enseñanza de la gramática formal. Ahora, pasando a el discurso, vamos a tratar a Michel Foucault, que en el orden del discurso plantea distintas temáticas acerca del estado actual del discurso. Entonces, se trata el discurso desde los procesos que lo afectan. Estos son principios de clasificación, ordenación y distribución. En primer lugar, el comentario. Lo que se diga de un discurso definitivamente lo afectará a través de su interpretación. En segundo lugar, el autor. La sociedad requiere de una referencia de quién es el creador del discurso para darle credibilidad, predisposición y o interpretación. Finalmente, las disciplinas. ¿Podríamos decir que estas son dadas por la sociedad en la que se distribuye el discurso? Medicina, filosofía, biología, etc. ¿No es similar a la voluntad de verdad? Es decir, la voluntad de verdad se ve afectada a través de discursos. Trabajo de campo. Para verificar la validez del discurso se planteó una observación a dos programas matutinos de dos canales televisivos distintos, para identificar cuál es la intención que tienen, qué pretenden causar en los televidentes con los distintos temas que emiten y qué es lo que los mismos televidentes piensan de estos programas. Por consiguiente, se llevó a cabo una encuesta para examinar cuáles programas ven estos y por qué los ven. Programas. Los programas en primer lugar son El Primer Café, Canal Capital, y Arriba Bogotá, del canal City TV. Son programas emitidos en horas de la mañana en el horario de 6 a 9 a.m., que funcionan como una franja informativa acerca de lo que acontece en la ciudad y el país a nivel social, económico, político y cultural. Temas generales. El Primer Café. Este programa exhibe una problemática que no solo se ve reflejada en los habitantes del sitio propio de las noticias, sino que va más allá. Sus panelistas se aproximan e incorporan en el tema con el fin de tratar de tocar todos los puntos del problema, dando a conocer no solo la noticia, sino todo su trasfondo político y social. Arriba Bogotá. Informa sobre los hechos fortuitos, la mayoría desafortunados, sobre las distintas problemáticas sociales por las que pasa la ciudad en la actualidad y sobre casos específicos en donde dan lugar a alarmantes hechos, como la protesta de los taxistas. Encuesta de opinión. En esta parte vamos a realizar los resultados de las encuestas en tortas, en donde, bueno, en la primera parte está el género, entonces el 40% de los encuestados eran mujeres, el 60% eran hombres. Respecto a la pregunta que está viendo, un 26% estaba viendo muy buenos días, un 20% día a día, un 33% estaba viendo Arriba Bogotá y un 21% estaba viendo otros programas. ¿Por qué lo ven? Bueno, en primer lugar, Muy Buenos Días fue uno de los programas más vistos y frente a esta pregunta las personas opinaron que lo hacían porque les parece entretenido, además de que lo veían porque los demás también lo hacían.
También, bueno, en segundo lugar, día a día, entonces las respuestas respecto a este programa fueron similares a las de Muy Buenos Días, ya que las personas en ese momento lo veían, respondieron que lo hacían debido a que les parece interesante los diferentes temas y actividades que en este se realizan. En el siguiente, que es Arriba Bogotá, respondieron que lo veían porque informaba acerca de lo que pasaba en el día, principalmente en la ciudad de Bogotá. También es un buen programa para salir informada de los hogares cuando se dirigían a otros lugares de trabajo y de estudio, debido a que allí informaban acerca de temas como el tráfico, como los accidentes, entre otros. Y en la opción de otros programas, principalmente se estaban viendo en esa hora películas o estaban conectados a internet. Diferencias. Formas de emitir la información, tipo y número de temas que abarcan, la postura política y la intención comunicativa, entre Arriba Bogotá y El Primer Café. Generalidades. A la vista de un marco más general sobre los noticieros, se observa que la pertinencia de la información entre uno y otro viene antepuesto de una intención netamente política. ¿Por qué los televidentes escogen un programa en vez de otro? Factores como la información que emiten, la forma de expresión de sus presentadores, la expansión geográfica de los tópicos, el manejo escenográfico de sus lugares de emisión y la ideología inmanente expresada en la forma de trabajo son puntos importantes que los televidentes tienen en cuenta a la hora de elegir qué ver. Consideraciones finales. A pesar de que la filosofía del lenguaje es un área relativamente reciente, es de vital importancia a la hora de permitir la formalización del estudio del lenguaje como una facultad compleja en la cual se va más allá de estudiar el sistema de signos que lo conforman, analizando el proceso de formación individual del discurso para ser comunicado. El discurso posee varios términos asignados por distintas disciplinas, además de subdividirse en distintos tipos, lo cual comprueba su complejidad, en donde a pesar de que se presenten distintas dificultades respecto a su creación y exteriorización, también se plantea distintas soluciones para que éste no sea alterado bajo intereses inadecuados, aunque a veces no se logre, como se puede comprobar en algunos enunciados de los noticieros de canales masivos de comunicación.